Bueno, nos encontramos en Puerto Varas porque durante este mes de octubre es el mes del cáncer de mama, tal como ya lo hemos contado en más de algún momento en nuestro programa. Pero ahora queremos adentrarnos no solo en aquello, en el cáncer de mama, sino que en una fundación que organizó Cecilia Boloco, que bien sabemos no necesita mayor presentación en nuestro país, por eso llegó a la región de los lagos. La tenemos junto a nosotros, Cecilia, gracias porque tú, aparte eres embajadora, ¿no? Desde hace muchos años de la fundación que se dedica justamente a prevenir el cáncer de mama. Así es. Juan Osvaldo, muchas gracias por estar aquí. Yo estoy feliz de estar en Puerto Varas, llegar a esta región maravillosa, con este día esplendoroso, ¿no es cierto?, que nos recibió para hacer esta campaña que vengo realizando junto a Estée Lauder. Más de 10 años he sido la embajadora de esta campaña, la del Lazo Rosa, claro, que habla de la concientización del cáncer de mama, una enfermedad que desgraciadamente hoy en nuestro país es la primera causal de muerte entre mujeres. Así es que, por supuesto, estamos con más fuerza que nunca trabajando en esta campaña y por primera vez Estée Lauder se ha unido a nuestra fundación, Fundación CARE, para hacer campaña en conjunto, porque nosotros, luego de lo vivido junto a mi hijo, a Máximo, y su cáncer cerebral, al regreso de nuestro país, decidí abrir una fundación para cambiar sustancialmente la manera en que nos enfrentamos al cáncer, lo tratamos y Dios mediante lo curamos. Y entonces creamos una alianza ahora junto a Estée Lauder para crear conciencia en torno al cáncer de mama. Claro, porque me imagino que como madre, toda madre es una situación muy difícil lo que le puede pasar a cualquier hijo, pero más encima un cáncer que además en Chile todavía tenemos un espacio allí no menor en términos de atención, de tecnología, de actualización, ¿verdad? Por supuesto, y eso fue justamente lo que me motivó, porque hay una brecha, mi querido Juan Osvaldo, con respecto al cáncer enorme. Cuando pensamos en que una persona para tener un examen y poder diagnosticarse su cáncer a tiempo tiene que esperar 6 meses, cuando ya es diagnosticado muchas veces ya es muy tarde. Y entonces las cifras hablan de una tragedia, de una verdadera pandemia silenciosa que ha estado expandiéndose de manera exponencial, sobre todo luego de la pandemia, en nuestra población. Y hoy el cáncer, en términos generales, es la primera causa de muerte en nuestro país. Entonces hay que hacer una labor muy profunda y muy contundente para frenar esta enfermedad. El Estado ha hecho y ha dado grandes señas, ¿no es cierto? Tenemos hoy la ley del cáncer, pero tenemos que implementarla. También tenemos la ley nacional, no la ley, el Plan Nacional de Cáncer, que estaba funcionando desde el año 2018, contemplaba funcionar hasta el año 2028 y de alguna manera hacer centros oncológicos en todas las regiones del país para que los pacientes no tengan que trasladarse al centro del país, a Santiago, ¿no es cierto?, a tratarse. Claro, en esta región, por ejemplo, estamos en Los Lagos, una región bastante extensa. Aquí la gente debe viajar a Valdivia, a Valdivia, exactamente, región de los ríos. Entonces, es una tragedia, porque estamos muy lejos del tratamiento y lo peor, muy lejos de la detección. Entonces llegamos tarde. Bueno, el Plan Nacional de Cáncer estipula que para el año 28 debiéramos de tener un centro oncológico en cada región, pero este plan se ha visto detenido, porque han habido otras urgencias, sin lugar a dudas, como la pandemia nos obligó a detenernos y enfocarnos en el COVID, pero el cáncer no espera, no se le puede decir un momentito que nos vamos a ocupar de esto otro, luego volvemos, porque ha seguido avanzando con una fuerza indestructible. Entonces, nosotros por alguna razón nos ha tocado esta circunstancia, no fue ni medida ni pensada. Yo, luego de transitar el camino junto a mi hijo, me di cuenta de todas las falencias que había y de lo mucho que había que trabajar para que el cáncer no siga creciendo de esta manera. Hoy es urgente, porque como te digo, es la primera causa de muerte y la Fundación tiene 2 grandes pilares. El primero ya está activo, que es la creación de una plataforma digital que cuenta con toda la información médica, con orientación además financiera y lo más importante, con segundas opiniones médicas de los mejores centros oncológicos del mundo. Hemos firmado acuerdos con el Sant Lluc, el Hospital Infantil Oncológico, donde fue tratado Máximo con gran éxito porque me habían dicho que tenía un 85% de probabilidades de morir antes del 2.º año. Y que si sobrevivía al tratamiento lo iba a dejar con muchas secuelas. Y mira cómo está Máximo, sano, grande, fuerte. Entonces, firmamos acuerdo con este importante centro oncológico infantil, como también con otros 2 centros importantísimos en Europa que tienen la tecnología que se usó para sanar a Máximo,
que es la misma tecnología que quiero traer a Chile, para tratar a todos los pacientes en mi país como fue tratado mi niño. A través de la Fundación CARE, ¿no? Así es, a través de la Fundación CARE. Yo quiero que la suerte que tuvo mi niño, que además nos costó mucho llegar a ese lugar, no sabíamos, uno no sabe a dónde ir, a dónde dirigirse, no sabe qué puerta golpear, aunque tengas recursos, aunque tengas lo que tengas, contacto. Todo se hace poco cuando el diagnóstico de cáncer golpea tu casa, y más aún cuando lo hace un hijo y tú dices, Dios mío, soy capaz de dar mi vida por él, pero no sabes qué hacer. Entonces, tenemos... ¿Y qué hace, por ejemplo, Cecilia, a propósito de lo mismo, tú tocaste el tema? Claro, tú una persona que tenía los recursos para viajar al extranjero, para atenderte y encontrar probablemente el mejor centro oncológico, tal vez no tenías la forma de llegar a él, pero sí los recursos para hacerlo. Pero ¿qué hace un chileno que no tiene los recursos, por ejemplo? Bueno, nosotros en Chile, y te voy a explicar una cosa que es fantástica y que no mucha gente la sabe, el Estado paga todo el tratamiento del cáncer infantil. El único problema es que los niños son considerados niños en nuestro país solo hasta los 15 años. Máximo, por ejemplo, no habría estado cubierto. Él salió del hospital el día que cumplía 15 años, es decir, habría quedado fuera de la cobertura. Pero en Chile todos los niños menores de 15 años son cubiertos en un 100% su tratamiento oncológico, hasta el trasplante de médula. El problema es que la gente primero no lo sabe, si está en ISAPRE no sabe cómo aplicar a esa garantía, y entonces vende la casa, vende el auto, tampoco sabe dónde dirigirse y tampoco sabe qué cantidad de exámenes requiere para ser diagnosticado. Y muchas veces los doctores te piden exámenes que no son necesarios y olvidan otros que son necesarios. Y aquí hay que transparentar y hacer horizontal la información, para todos por igual. CARE significa cáncer, A, de acceso al tratamiento, al diagnóstico y a la tecnología que todos requerimos, y por igual, no importando de dónde estés ni de dónde provengas, incluso para también los inmigrantes, si viven en nuestro país, que tengan derecho también, porque la verdad es que el cáncer se puede detener, pero no estamos haciendo la tarea a tiempo, no estamos dándole acceso a la gente para que sea diagnosticada y luego no tienen acceso al tratamiento, pero es muchas veces por falta de información. Por eso la importancia de esta plataforma digital que nosotros hemos construido con toda esa información. Y con por eso todo... entonces la relevancia de la orientación a la gente que ustedes atienden, a la familia, que imagino conociste muchas familias en tu periodo acá atendiendo a tu hijo, y ahí te diste cuenta de esta desinformación probablemente, del no saber tocar de repente algunas puertas. Claro, y porque cuando vuelvo a Chile también conozco a mucha gente vinculada al mundo del cáncer, al director del Plan Nacional del Cáncer, quien fue también a su vez el director del Instituto Nacional de Cáncer, el doctor Sergio Becerra, quien es hoy el director médico de nuestra fundación. Ahí está. El doctor Becerra me ha ayudado muchísimo porque él es quien más conoce tal vez la realidad del cáncer en nuestro país. Y él, durante toda su vida, ¿no?, ha trabajado para mejorar y achicar esta brecha junto a muchos gobiernos, pero la verdad es que el Estado por sí solo no puede hacer todo lo que se requiere, y entonces se necesitan asociaciones y que lo público se una con lo privado, como lo hicimos por ejemplo durante la pandemia, claro, que tú te atendías en cualquier hospital. Se formó una red, exactamente, sí, la red era pública y privada, y las camas UCI eran disponibles para todos. Para todos por igual, es lo que tenemos que hacer para el cáncer. Si no, la gente se nos va a morir. Se nos está muriendo. Y alguien tiene que alzar la voz y alguien tiene que buscar estas alianzas. Yo lo primero que hice fue primero interiorizarme de la realidad del cáncer en el país, no solamente como madre que tuvo un hijo enfermo, sabiendo lo doloroso que puede ser, pero necesitaba estadísticas claras, alguien que estuviera conectado con la realidad del país. Y entonces he trabajado junto a un equipo extraordinario, porque tengo un equipo de directores fantásticos. Está el exministro Santelices con nosotros, el exministro Correa, Enrique Correa, la exdirectora de Fundación Teletón también, con respecto al expertise de cómo se genera una fundación, cómo se llega al alma de un pueblo para generar conciencia y generar, te diría yo, un movimiento. Porque hoy tenemos miedo a hablar del cáncer, porque lo sentimos como una amenaza, como si fuera verdaderamente una sentencia de muerte. Y no es necesariamente así, no debe serlo. En Estados Unidos el 80% de los niños con cáncer se recupera, sobrevive al cáncer. Tenemos que lograr eso para toda nuestra población, es factible, pero tenemos que movernos en conjunto, lo público con lo privado, porque solo no somos
no somos capaces de hacerlo. Y yo te digo, he firmado acuerdo con el Ministerio de Educación, de Salud, debiera hacerlo con el Ministerio de Educación, pero estamos haciendo campañas para llegar a los colegios, para, por ejemplo, crear conciencia entre los niños y sus profesores, cómo detectar el cáncer infantil. Hay 12 signos muy claros, pero nadie habla de eso. Debiera estar en todas las enfermerías y en todos los CEFAM. En todos los lugares de atención primaria tiene que haber una especificación clara de esa sintomatología, porque existe, la gente no lo sabe. A mí máximo me lo querían mandar de vuelta a la casa, después de que había vomitado y venía hace 3 meses con dolor de cabeza, matinales solamente. Yo pensaba que estaba deprimido, que estaba triste. No, tenía un tumor terrorífico y me lo estaban devolviendo a la casa y dije, ¿lo vio un neurólogo? No, ¿quiere que lo vea? Sí, y que le hagan un escáner. Pero si te lo manda de vuelta, bueno, uno dice ya, ok. No, uno tiene que saber, uno tiene que empoderar al paciente, uno tiene que además capacitar al centro médico, a los especialistas. No hablamos de cáncer, no nos enteramos, no queremos pensar en ello. Claro, como que No soslayamos, exactamente. Ahora, tú hablas con mucha pasión de este tema, que siento que estás pero muy involucrada. Y en la fundación que nació el año 2020, ¿cómo ha evolucionado en este periodo? Muchísimo. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Tanto de aquellos que pueden llamar por teléfono o escribir un mail, como también la respuesta de quienes podrían apoyar en financiamiento por una fundación, que siempre requiere recursos. Por supuesto. Mira, nosotros hemos funcionado de manera completamente autovalente, no hemos pedido un peso. Todo ha sido de manera muy privada y te diría debido a un trabajo de familia nada más. Pero el primer año fue básicamente crear la fundación, diseñamos el programa completo para detener el cáncer y esto incluye obviamente esta plataforma digital con la orientación, con médica financiera, con las segundas opiniones, crear campañas, que es lo que estamos haciendo ahora con el cáncer de mama junto a Estée Lauder, y por supuesto también acompañar a los pacientes, ¿no? Porque se pierden en este proceso. La enfermedad puede ser muy larga, es una enfermedad muchas veces crónica y el paciente se pierde, no sigue, no continúa. Necesitan ese apoyo, necesitan esa contención, ese acompañamiento que hacemos dentro de la fundación. Y el segundo pilar de la fundación es crear este centro oncológico de primera línea, con la última tecnología, y para eso requerimos de mucho financiamiento. No hemos salido a pedir ningún peso porque yo quería crear primero esta fundación, entregar esta herramienta valiosísima que es la plataforma digital y luego en una segunda etapa salir a pedir financiamiento. Estamos preparados porque ya estamos trabajando en campañas muy sólidas como esta junto a Estée Lauder y en campañas sobre el cáncer de mama, pero necesitamos el dinero para poder crear nuestro sueño y construir ese centro. ¿Cuánto tiempo, plazo, de qué inversión estamos hablando para un centro de mucha esas plata. Características? Digamos? Bueno, son entre 60 y 80 millones de dólares, pero no lo necesitamos ahora, lo necesitamos en un periodo de 5, 6, 8 años, pero necesitamos comenzar. Teletón, por ejemplo, recauda 45 millones de dólares una vez al año. Y Teletón, cuando hablamos de discapacidad, hay un 20% de chilenos que sufre algún tipo de discapacidad. Y Teletón trabaja con los niños, ¿no es cierto? Los pone de pie, los rehabilita. Y gracias a la Teletón se permeó el tema en Chile. Se comenzó a hablar a fines de los 70 de... Y mira todos los cambios que se produjeron. Ya no miramos... ¿Crees que falta eso con el tema del cáncer? Con respecto al cáncer tenemos que hacer el mismo trabajo. Tenemos que hacer el mismo trabajo porque el cáncer alcanza al 75% de la población, Juan Osvaldo. Al 75%. Es una cifra demasiado alta, pero cuando decimos 75 nos referimos a que... casi 8 personas de 10 tienen un pariente cercano, un hijo, un padre, un hermano. Eso es el 75% de nuestro país, que conoce el cáncer. Correcto, y por lo tanto, de alguna manera ha podido conocer los detalles, a enfrentarse a la enfermedad, a conocer el sistema médico, a orientarse. Claro, y la importancia de que el resto de los chilenos sepamos de aquello, y no solo cuando tenemos una persona que enfrenta la enfermedad, que eso es lo que habitualmente ocurre y se te viene una montaña encima para muchas familias, ¿no? Correcto, y lo tomas como una sentencia de muerte. Y ese es un problema, ya estamos muriendo antes de morir, ¿me entiendes? Solo porque nos diagnosticaron cáncer. Y esto no es así, no es así. Pero desgraciadamente, si llegas tarde, pues las posibilidades de salvarte son
menores, mucho menores. Es en el caso del cáncer de mama, como en el caso de muchos otros cánceres. Como la primera causa de muerte en términos generales, el cáncer que más lleva vidas en nuestro país es el colorectal. Y es que el sistema digestivo lo estamos haciendo bolsa. ¿Ah? Claro. Y el tema de la acidez y el tema de tómate entonces un Nexium, y es por esto que el Nexium, por ejemplo, hay que comprarlo con receta. ¿Cómo se llama el genérico del Nexium? Omeprazol. Para la acidez y esta cosa que no, que yo creo que tengo colon irritable, que si tómate un omeprazol, no sé si se te pasa. Estoy un poco estresado, tengo problemas alcohol. Que no, que es estrés nomás. Pero ¿cómo puede ser cáncer? Y es más, empieza con pólipos y con cosas que uno no considera, con reflujo que no lo tratas y puede derivar, y la mayoría de las veces desgraciadamente, termina en cáncer colorectal, que es el cáncer que más vidas cobra en nuestro país. Entonces, son cosas que uno no las considera, las deja pasar. Yo ya pedí hora para hacerme una colonoscopía. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y me hizo una endoscopía hace unos años atrás, pero colonoscopía no me había hecho, y cuando hicimos el mes del cáncer del colon, me di cuenta que yo estaba en el rango etario que ya... correspondía, digamos. Corresponde. Y yo no me lo he hecho, Dios mío, ya tengo hora. Cecilia, ¿qué le decimos a la gente que probablemente nos está viendo? Nosotros llegamos a buena parte del sur de Chile, aquí en la región de los lagos, en Chiloé, en la zona de Palena, en Osorno, incluso en las Islas Huaytecas, allá en la zona de Melinca, en Aysén, que puede estar enfrentando justamente como familia a una persona que tiene cáncer, que con toda la complejidad geográfica, el sur es muy bonito, aquí tenemos el volcán Osorno. Qué belleza. Esa es la belleza, pero por otro lado, allí detrás viven familias, en las islas de Chiloé, que son más de 40, viven personas que, claro, la gente que viene a Santiago y turísticamente la encuentra muy atractivo, pero vivir allí en invierno, sin la conectividad necesaria, sin la salud necesaria, pasa a ser un verdadero desafío. Por lo tanto, esas personas que pueden tener familiares enfermos, ¿qué se les dice desde tu fundación? De cómo pueden contactarse con ustedes, por ejemplo, y tener esa orientación que no siempre algún sureño que nos esté viendo puede tener. Es muy fácil, solo tienes que tener internet, y espero que haya al menos internet en la mayoría de esta zona. Yo sé que a muchos probablemente les cuesta, pero cualquiera que tenga un celular y que pueda tener un plan y pueda ingresar a nuestra red, es muy sencillo, simplemente mandar un mail a el sitio es www.fundacioncare.cl y el mail es a contacto@fundacioncare. Es muy sencillo, mandar un mail y se van a contactar inmediatamente con usted. Quien está a cargo de nuestra división médica con la atención a los pacientes, nosotros no atendemos, pero orientamos. Exactamente. Es el doctor Sergio Becerra, quien fue el director del Instituto Nacional y además el director del Plan Nacional de Cáncer. Es una persona que está conectada con todos los centros oncológicos del país y puede orientarlo exactamente en lo que tiene que hacer, en lo que no se requiere hacer. Yo quiero que lo conozcan. Aquí está Sergio, ven para acá. Yo estoy muy orgullosa de que trabaje junto a nosotros. Él es el doctor Becerra. ¿Cabe? Sí, cabemos los dos. Aquí, Sergio, yo quiero que saludes y que también los invites para que se acerquen a nosotros, porque hay mucho que hacer y la gente no tiene que tenerle miedo al cáncer. Tenemos toda la información que usted requiere. Bueno, gracias por la invitación, Cecilia, a estarme contigo. Bueno, como ha dicho Cecilia, nosotros trabajamos ya hace 2 años juntos. Partimos nosotros dos solos creando la fundación. Yo en ese momento era jefe del departamento de cáncer del ministerio y Cecilia me llamó para preguntar si íbamos a traer a Chile o no la tecnología de protones dentro del contexto del plan de cáncer que creó el doctor Santelices, ¿ya? Ex ministro de Salud, que ahora es parte del directorio además. Y en estos 2 años hemos crecido mucho en cuanto a cómo hacer funcionar la fundación, pensar en cómo ayudar a la gente ya desde la sociedad civil y reforzar, que la gente pregunte y consulte. Nosotros tenemos un equipo de trabajadoras sociales, ¿cierto? Tengo un grupo de médicos ya que trabaja en la fundación y que respondemos todos los días varias consultas. A veces consultas bien sencillas, a veces casos bien dramáticos, incluso muchas veces ayudamos a que consigan hora en algún centro. Eso debe ser como médico, el tema de las listas de espera, del enfrentar a lo mejor una espera que es muy compleja para enfrentar un cáncer porque se trabaja ahí contra el tiempo finalmente, ¿no? Sí, bueno, el cáncer es fundamental que los pacientes se examinen y se atiendan a tiempo, ¿ya? Porque claramente una demora puede significar incluso la muerte, ¿ya?
Y en Chile, por supuesto, hay mucha carencia de acceso a exámenes, a biopsia, a escáner, a PET-CT, a muchos procedimientos acá en el sur. De hecho, una de las razones por las cuales venimos acá hay mucha carencia en atenciones oncológicas, ¿ya? Yo sigo trabajando en el Ministerio de Salud en otro horario y tengo un comité oncológico, una reunión médica por Zoom, todos los días lunes con Chiloé, por ejemplo, y Puerto Montt. Y vemos todos los lunes casos dramáticos de pacientes que llevan meses esperando atenciones con tumores muy feos, la verdad, ¿ya? Y conversábamos en el almuerzo recién que hay muchas ciudades que ya están concientizadas, ¿cierto? Por ejemplo, con el cáncer de mama y que sin ninguna campaña con Cecilia Boloco tienen ya sus calles con rosado, iluminan de rosado. Y acá eso no existe. Ya en el sur falta un poco de concientización y por eso fue uno de los lugares que cuando me preguntaron dónde tenemos que ir, doctor, justamente vamos acá en la zona. a esta zona. De hecho, la Fundación López Pérez quiere instalar a futuro acá un centro en Puerto Montt, entendiendo que el mundo público todavía no ha podido hacerlo, en conjunto, claro, con el gobierno de la región. Incluso se está buscando, se le está entregando un terreno para realizarlo, porque efectivamente esta zona no tiene un centro oncológico y los pacientes deben, lo más cercano, viajar a Valdivia. Imaginemos la gente que vive en Chiloé, que ya son para algunas 3 horas hasta Puerto Montt, llegar a Valdivia otras 3 horas, es un largo viaje y sin duda es un tema bastante complejo. Bueno, vamos a seguir, podríamos seguir conversando mucho más del tema, pero sabemos también que hay muchas otras... Tenemos un proyecto que es importante mencionar, que estamos trabajando en ver la manera de paliar la dramática situación de las listas de espera. Y estamos armando un proyecto muy interesante que cuando lo tengamos listo vamos a darlo a conocer, pero tenemos conciencia plena de... Hay el micrófono que... Sí. no, pero yo creo que se escucha, ¿no? Ahí con la mano, sí, compartamos. Estamos improvisando aquí. Que tenemos conciencia plena del problema que existe con las listas de espera y estamos trabajando en un proyecto concreto y sólido para presentar una solución a este problema que aflige a toda nuestra nación, porque como bien dice el doctor, tenemos que llegar a tiempo, porque si no el cáncer no tiene vuelta. Lo tenemos claro y estamos haciéndolo. Pero también, mientras tanto, usted puede acercarse a nuestra plataforma digital y recibir todo el apoyo, información que requiere. Y también si necesita una segunda opinión, como mencionaba, de los mejores centros oncológicos del mundo. Gracias, Juan Octavio, por tu tiempo y por este programa. Bien, pues Cecilia, gracias a ti, gracias al doctor Becerra también, que improvisadamente también se nos sumó aquí a esta entrevista y que claro, lo importante es que usted tome conciencia. Ese ha sido el mensaje final de Cecilia en este viaje y el nuestro también por venir a entrevistarla aquí a Puerto Varas a través de su fundación que ha creado el año 2020 para que finalmente el cáncer sea un tema de conversación, que lo coloquemos sobre la mesa, tal como otras enfermedades. No tenerle miedo a aquello, informarse, orientarse. Sabemos que todavía hay carencias en el sistema público, eso lo tenemos claro en nuestro país, pero también con el apoyo del mundo privado, fundaciones como la de Cecilia, sin duda que pueden ser una gran ayuda. Gracias a ustedes por la sintonía, nos reencontramos en cualquier instante. Somos la Televisión Regional, esto es Vértice TV. Hasta pronto.